Claro, sí, sí. Bueno, muy buenos días a todos. Les agradecemos por haberse unido. Bueno, venimos haciendo esta serie de café bursátiles que entendemos son muy necesarios de cara a las elecciones este próximo domingo. Hoy contamos con la presentación de Ariel Bertino, que él es economista y asesor financiero. Eh, Así que bueno, Ari, muchísimas gracias por estar hoy presente aquí virtualmente. Así que bueno, te dejo la presentación, es todo tuyo. Bueno, gracias, Avi. Gracias por invitarnos, chicos. Bueno, me parece que de cara a lo que viene este domingo, lo más interesante es charlar un poco sobre los posibles escenarios electorales y sus implicancias en el mercado. Me parece que lo más interesante de tratar de predecir es lo que pasaría después del domingo y hasta diciembre, ¿no? Creo que es lo más interesante, o hasta noviembre si hay balotaje. Bueno, en ese sentido me parece que lo central del análisis es lo que implica la dolarización que está proponiendo Milei, que bueno, hoy en día, digamos, es un candidato que está con mucha fuerza, nadie esperaba el resultado que tuvo en las PASO y bueno, digamos, hay alguna chance de que pueda ganar en primera vuelta o eventualmente que se meta en un balotaje. Entonces, a ver, para entender ese punto y por qué, digamos, esa propuesta tiene varios coletazos en el mercado, que lo vimos en los últimos días de las ruedas de la semana pasada, hay que entender que la dolarización implica desarmar todos los activos en pesos que tiene la economía, incluyendo, digamos, el dinero en circulación, los pesos, y todos los activos nominados en pesos, sean los bonos que tiene el Banco Central, que son las LELIQs, más los bonos del Tesoro en manos de los privados, ¿sí? Entonces, esa propuesta que implica desarticular, digamos, toda la deuda en pesos, todos los pasivos en pesos, si uno lo mira del lado del central son pasivos, si lo mira del lado de los agentes económicos son activos, ¿sí? Pero todo lo que es pesos tiene que desaparecer en la propuesta de Milei, con lo cual eso hace que, de alguna forma, la posibilidad de que Milei gane adelanta que los agentes económicos quieran deshacerse de los pesos, porque obviamente la propuesta te está diciendo que van a desaparecer. Y cuando te dice que van a desaparecer, en realidad el comentario que hay por detrás, entre líneas, es que van a desaparecer a un tipo de cambio muy alto, que es lo que dijo él. Cuanto más alto sea el tipo de cambio, para mí mejor. Entonces, bueno, con más razón se genera una salida de todo lo que tiene que ver con los pesos, incluyendo los plazos fijos, de manera acelerada. Entonces, este es el racional que tiene por detrás una dolarización y el efecto en el mercado durante estos próximos meses en los pesos. Y por ende, al tener ese efecto en los pesos cuando uno vende un activo en pesos, a algún lado va eso, ¿no? Y bueno, si estamos hablando de dolarización, uno va a tratar de comprar algún activo en dólares. Con lo cual, esa estampida de pesos puede eventualmente generar un descontrol muy grande en el precio del contado con liquidación, del blue, de todo lo que conozcamos de dólares y sus derivados y sus sinónimos, digamos, en el mercado financiero. Entonces, me parece que el gran punto acá es qué pasa el lunes si Milei gana en primera vuelta. ¿Por qué? Porque creo que Milei tiene un pleno, digamos, tiene una sola ficha, una bala de plata, y es que la hiperinflación o esta corrida que él necesita para poder dolarizar fácil, él lo dijo, cuanto más alto el dólar, más fácil dolarizar. En ese escenario, Milei tiene una sola bala de plata, que es que esa hiperinflación, ese fogonazo, se lo coma Massa, digamos. Claramente, él, sin Congreso, sin gobernadores, no tiene la espalda para ser él mismo el que se banque ese fogonazo. No es Menem Milei, ¿ok? No, Menem asumió en el julio del 89
se comió una tremenda inflación, terminó estabilizándolo en abril del 91, casi 2 años después, pero era Menem. Milei, en términos de, como él lo dijo, si nosotros estabilizamos antes de las elecciones de medio término arrasamos, pero después dice, no vamos a poder estabilizar hasta 2 años después, 1 año y medio, 2 años. Entonces, vuelvo al concepto de la bala de plata de Milei, del pleno de Milei, que va a ser, si gana en primera vuelta, hacer todo lo posible desde afuera para que Massa trate de aguantar, que no se corra, que es el otro enigma, que hace Massa si pierde, y que la hiperinflación o el fogonazo inflacionario y de tipo de cambio se lo coma este gobierno y no él. Si eso no pasa, es decir, si no hay un estallido de acá hasta que asuma Milei, estoy hablando del escenario Milei en primera, ¿no? No salgo de eso. Si no hay un fogonazo o si el gobierno logra, si no se baja Massa y logra contener de alguna forma hasta entregarle el gobierno, bueno, Milei la va a tener súper complicada, porque va a asumir a ser él el que genere un fogonazo inflacionario, digamos, cuando su principal speech de campaña es yo voy a derrotar la inflación. Entonces, eso, con poca espalda política, va a ser muy inestable en términos de gobernabilidad. Muy inestable. Me cuesta creer que si no hay una hiperinflación o un estallido inflacionario de acá a diciembre, él pueda sostener su gobierno 3 o 4 meses. ¿Sí? En un contexto de mucha revolución en fin de año y demás. El segundo escenario es el balotaje. El balotaje con Massa o con Bullrich me parece que va a generar digamos, todo lo contrario, me parece que el mercado lo va a recibir como algo muy positivo, por el hecho de que, bueno, primer punto, es muy difícil que un outsider gane en segunda vuelta. O sea, en general, así como la probabilidad hoy de Milei en primera es grande, la probabilidad en segunda es chica. Entonces, es probable que el mercado lo tome como algo muy positivo el escenario de balotaje y tengamos una suba muy fuerte de los bonos en dólares, recuperación de los activos atados a la inflación que vienen bastante castigados del último tiempo. O sea, si uno mira el mercado, que es lo que estuvo haciendo el mercado en los últimos 3 meses, 4 meses, hasta que Milei sacó lo que sacó en las PASO, el mercado venía con una fuerte recuperación. De hecho, de principio de año acá, los bonos en dólares habían recuperado prácticamente el 50%. Estábamos en paridades del 40%. Y hoy estamos otra vez en paridades entre el 25 y el 30%. Es decir, han tenido una baja espectacular los bonos desde ese resultado. Entonces, si uno interpreta el mercado como habla, el mercado dice, bueno, mirá, yo a esta propuesta puede ser muy liberal, muy pro mercado, pero no la recompenso en precio como estaba recompensando cuando en realidad venía Milei pensando todo el mundo que iba a sacar 20 puntos y que iba a ser como un outsider con buena participación, pero ni con chances de ganar. Entonces uno mira al mercado y uno se concentra no en la política, sino en los precios de mercado. Dice, bueno, si hay un escenario que se meta a Patricia Bullrich o más en un balotaje, debería haber una fuerte recuperación de los activos. Las acciones están por un canal, las acciones, o sea, el precio de las acciones argentinas está por un canal separado, porque lo que está pasando en el último tiempo es que como se fueron poniendo ciertas cepos a las compras de activos en dólares para evitar que siga subiendo el contado con liquidación, las acciones son un buen refugio, digamos, para esos pesos que están descontrolados y de última instancia, antes de pagar, digamos, alguna obligación negociable a precios o a tasas de lo que rinde un bono del Tesoro norteamericano, prefiero comprarme unas acciones de Tenaris, de Aluar o de YPF, y bueno, y es lo que estuvimos viendo en las últimas ruedas, que esas acciones volaron, ¿sí? Es producto de los cepos, ¿sí? que fueron reforzándose en las últimas ruedas.
Entonces yo creo que el escenario balotaje va a ser un escenario de fuerte recuperación de los activos. Me parece que ahí el mercado va a interpretar que Milei pierde en segunda vuelta. Y bueno, y eventualmente yo creo en lo personal que sacando las cuestiones políticas, la propuesta de Patricia Bullrich o Massa en el fondo se van a parecer mucho. O sea, digamos, porque no creo que puedan hacer cuestiones muy distintas partiendo de una economía tan desequilibrada como va a recibir el próximo gobierno en diciembre, dadas las últimas medidas que ha tomado Massa, que fueron medidas, obviamente, manotones de ahogado, que tuvieron que ver con tratar de recuperar los puntos que fue perdiendo. Y también es cierto de tratar de recuperar un poco, dar un poco de paliativo para la devaluación, digamos, de lo que fue pospaso, que fue impuesta un poco por el Fondo Monetario, digamos, para el desembolso de agosto, y que obviamente era inevitable, no se pudo evitar esa devaluación y generó un impacto fuerte en los precios. Entonces, el plan platita de los últimos meses es una mezcla de las dos cosas. Es tratar de mitigar eso y aprovecharlo políticamente, obviamente, para poder recuperar algunos votos, porque, bueno, digamos, la elección que hizo Massa fue muy mala, digamos. En relación a la propuesta de los otros, hablamos un poco de la dolarización. En relación a la propuesta de los otros candidatos, todos hablan, es la primera vez que los tres candidatos hablan de recorte fiscal y de ajuste fiscal, lo cual creo que es positivo, porque en el fondo cualquier programa que vos quieras elegir necesita que acomodes un poco las cuentas públicas. Quiero también hacer un poco de foco, porque me parece que esto, cuando se proponen los programas económicos, en general, uno se olvida, o la gente tiende a olvidarse, que los programas económicos se proponen en un contexto histórico, ¿no? Entonces, cuando uno propone, uno dice, bueno, ¿cómo apareció en el mundo la propuesta de Keynes? ¿No? Si después se la criticó tanto y demás. Bueno, aparece en un contexto histórico. Aparece en un contexto de posguerra, donde la economía estaba destruida, y bueno, el tipo proponía, digamos, que el Estado active la economía, lógico, digamos, lo que cualquier persona racional pensaría en un contexto determinado. Entonces, en un contexto donde hay 200% de inflación, aparece un iluminado y dice hay que cerrar el Banco Central. Obvio, es lo que piensa cualquiera, digamos, che, acá tenemos un problema. La historia y la realidad económica te impone los modelos que aparecen como propuestas. Pero también hay que entender cómo les ha ido esos modelos a lo largo de la historia. Cuando nosotros analizamos la convertibilidad tuvo 4 años espectaculares, muy expansivos, entre el año 91-92 y el año 95, y a partir del año 95 en adelante empezamos a vivir las cuestiones negativas de la convertibilidad. Porque no hay un modelo perfecto en la economía. Creo que la mejor descripción es que la economía es una sábana corta, ¿no? O sea, nos tapamos los pies en la cabeza. Entonces, el modelo de apertura o de dolarización, primero, tiene un error que Milei lo repite mucho y que me parece hoy no es despreciable. La inflación no es cero, es la inflación norteamericana. O sea, cuando uno dolariza y elige el dólar como moneda, no tiene inflación cero, tiene inflación de la moneda en cuestión, que hoy estamos hablando de una inflación cercana al 8 o 10%. ¿Tá? Es un tema conceptual que me parece la pena aclararlo. Porque también uno hereda los problemas de la moneda. ¿Qué quiero decir con esto? Si de repente en un año el dólar se fortalece, como está pasando hoy con el dólar, de manera muy marcada, nosotros, teniendo dólares como moneda de circulación, vamos a enfrentar los problemas de que nuestra moneda se ponga muy fuerte y podemos empezar a tener déficit comercial, es decir, empezar a tener un detrimento de nuestras exportaciones en términos de nuestras importaciones, empezar a perder por ahí dólares,
Y cuando vos estás en un modelo de dolarización, si se van dólares por ahí, empieza a escasear el circulante en el mercado argentino. Es decir, lo que quiero plantear es, la dolarización no es un modelo perfecto donde estamos con inflación cero y se acabaron todos los problemas de la Argentina, el que gana 100.000 pesos va a ganar 100.000 dólares, va a haber superávit fiscal, superávit... Bueno, digamos, eso pasa si pasan ciertas cosas, pero no siempre, no está dado que sean esas cuestiones. Digo, nosotros lo hemos vivido. Cuando hay crisis internacional y vos estás dolarizado y abierto al mundo, no tenés ningún mecanismo para frenar las crisis. ¿Está? A nosotros, a Argentina, lo agarró la crisis financiera del año 2008, sin muchas barreras de protección de capitales, y nos golpeó muchísimo, nos generó una recesión casi de 10 puntos del producto. Entonces, hoy es muy fácil, cuando estamos en el medio del desierto, con 60 grados, vender Coca-Cola, que es lo que estoy planteando de los contextos históricos en los cuales uno plantea los modelos, pero el modelo claramente no es perfecto. Y tenemos que entender qué implica, qué trae de beneficio estar dolarizado y qué puede eventualmente traer de problemas. Hoy, en un oportunismo político, el candidato que lo está planteando muestra, obviamente, los beneficios, y como ya pasó tanto tiempo de cuando nosotros estábamos en el año 98, 99, 2000, nos olvidamos de lo que implica un sudden stop, como fue la crisis del tequila, o la crisis rusa, o la crisis asiática en fines de los años 90, y una brutal salida de capitales y que la economía acá se ponga recontraseca, la tasa de interés vuela, y digamos, se genera una brutal recesión. Y no tenés ningún mecanismo para defenderlo, porque perdiste tus herramientas de política monetaria que eventualmente sirven para eso. Todos coincidimos que el Banco Central no está para emitir 15 puntos del producto para el déficit, pero sí está para poder defender un poco, digamos, estas cuestiones de volatilidad internacional que son importantes. Entonces, me parece que ahí hay un sesgo muy fuerte en donde gran parte de los que están comprando dolarización a ultranza hoy, digamos, no lo están viendo. Y después, en relación a lo que sería el plan económico de Massa y de Bullrich, me da la sensación de que están planteando un modelo de desdoblamiento cambiario para la primera etapa, porque obviamente una liberalización inmediata, como planteaba Bullrich al principio, se dieron cuenta que no la pueden hacer. Entonces, están planteando un escenario de desdoblamiento con una evaluación al principio del oficial y después ahí, bueno, ver cómo la van llevando y en qué medida, a medida que van haciendo el ajuste fiscal, el mercado les empieza a permitir ir soltando más los tipos de cambio sin que se les siga disparando la nominalidad. En el fondo, lo que termina poniendo fin a esta escalada loca de precios, salarios y tipo de cambio es que la economía real se acomode y que en algún punto dejemos de pensar de que esto es una rueda que no para más. Eso es básicamente los escenarios que planteamos en términos de elecciones. A mí me parece que lo más jugoso de todo esto, y que creo que nadie lo puede saber hoy, es qué hace Massa en un escenario de Milei en primera vuelta. Y me parece que esto es clave, ¿no? O sea, yo creo que hay una chance de que Milei gane en primera vuelta, nadie lo puede negar, porque si bien hoy lo están dando como un balotaje casi seguro, la verdad que las sorpresas existen, ya lo hemos visto en las PASO. Entonces, yo no tengo tan claro qué pasa en los escenarios. Lo que sí te digo es cuáles son las dos posibilidades, que las discutíamos acá con algunos otros economistas el otro día. La posibilidad uno es que, bueno, con estos dólares que aguantó, que trajo ahora estos 6.000 palos que consiguió el swap estos días,
trate de aguantar para entregar el gobierno y que no le explote la bomba a él, o que eventualmente, digamos, se corra y que le entreguen a Milei de manera anticipada. A mí me parece que por más que tenga 6.000 palos del swap, es muy, muy difícil que pueda aguantar digamos, la embestida, porque, insisto, Milei tiene una ficha, una bala de plata, que es, una vez que está sumido en esos 60 días, tratar de que haya un fogonazo para que él pueda asumir con la cosa estallada y ejercer su plan de manera mucho más simple. 30.000 palos no consigue ni disfrazándose de gaucho Milei en el mercado internacional hoy. Pero 10.000 probablemente sí. Entonces, por ahí con el tipo de cambio en 1.000 no puede dolarizar, pero por ahí con el tipo de cambio en 3.000 sí puede dolarizar. Entonces, su incentivo es promover, digamos, un estallido que le licúe los pasivos en pesos. Y esa es la ficha clave que se juega en los próximos 60 días. Veremos primero cómo es el resultado del domingo y después cómo se desenvuelve los próximos 60 días como para ver qué es lo que está pasando. Así que bueno, ese es un poco el resumen y si quieren abrimos un poquito a preguntas. Gracias, Ari. Estuvo la verdad que muy clara la presentación. Quien quiera abrir el micrófono para hacer alguna consulta, siéntase libre de desmutearse y hablar tranquilamente. Ari, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a Hola. todos. ¿Cómo? Ari, ¿cómo es el tema de las restricciones a las importaciones en ese marco? Digo, ante la escasez de dólares y la deuda flotante que hay, eh, ¿por cuánto tiempo y a qué nivel te imaginás continuando las restricciones y qué podrán hacer los importadores para seguir trayendo bienes del exterior? Mira, muy buena pregunta. Ahí, obviamente, al día de hoy se calcula que hay una deuda de entre 15 y 20.000 palos de importaciones aprobadas en la CIRA y no pagadas. ¿Okay? Ese stock de deuda en algún punto se va a tener que cancelar, obviamente no a este tipo de cambio, ¿no? Me parece que Massa con estos 6.000 palos va a tratar, por un lado, de mantener al margen el dólar y tratar de ir dando con cucharita, digamos, a las importaciones más sensibles para que no se desabastezcan, qué sé yo, sectores, no sé, claves, para que no se le paren fábricas claves, pero me da la sensación que es un juego que va a tener un tiempo para desenvolverse, porque no lo veo como algo de solución rápida para este año ni a palos. Y de hecho, fíjate que Melconian lo que dice es, yo voy a diferenciar stock de flujo en eso. Y eso significa que yo no me voy a hacer cargo de los 20.000 palos que firmaron de CIRA si no pagaron. Yo me voy a hacer cargo de la CIRA que yo dé, y en todo caso te doy dólares para esa. Los 20.000 que están en la fila para atrás, que se arreglen, digamos, ¿no? Les dará para que lo paguen por el financiero, no sé. ¿Cómo los escenarios de desdoblamiento plantean un dólar financiero? Es como si yo hoy te dijera que libero el contado con liquidación y le digo a los tipos paguen por el contado con liquidación, que hoy no se puede, ¿no? Porque el importador no puede comprar contado de manera directa. Entonces, no lo estás dejando ni siquiera pagar con los dólares libres. En un escenario de doblamiento, los tipos te van a decir, bueno, entiendo que es esto lo que dice Melconian, lo leo entre líneas, ¿no? Digamos, Melconian dice, yo el stock no me voy a hacer cargo, entre comillas, andar a buscarlo al financiero y el flujo te lo doy por el comercial. Es un chino. La realidad es que ahí hay una deuda de 20.000 palos que suma al agujero que tiene el Banco Central hoy. Por eso hablamos de reservas negativas menos 15, menos 20.
Yo creo, honestamente, que el escenario, hay un escenario de muchísima incertidumbre. O sea, una cosa es el empresariado frente a las cámaras o y otra cosa es el empresariado en la mesa chica. O sea, a mí me parece que hoy los empresarios que uno ve, que charla, de verdad, tienen muchísimo miedo del escenario Milei, porque no tienen un interlocutor. Entonces, a ver, si vos sos dueño de una cadena de supermercados mediana, no te digo un tipo, no te digo Jumbo, que tiene atrás en Cosú. Si vos sos un tipo que tiene una cadena de supermercados mediana, está lleno. ¿Vos qué haces el lunes frente a un triunfo de Milei? ¿Ya me entendés? ¿Qué hace el tipo que tiene una cadena de electrodomésticos en el centro de Neuquén? El lunes. ¿Abre o no abre? Porque la sensación es que en los empresarios, es que eso es un momento en donde se interrumpe la comunicación y, digamos, los interlocutores válidos que para el mundo de los negocios, para el mundo de la política. Estamos hablando de ¿con quién van a ir a discutir? ¿Con Lilia Lemoine? El tema de a ver si importan o no importan, ¿se entiende? O sea, ¿o con quién? Entonces, me parece que esto es un tema muy importante, porque creo que en el fondo hay muchísima más gente apoyando, creo que hoy ya en un bloque a Bullrich Massa que a Milei. Me parece que puertas adentro, hoy hay más miedo a Milei que al kirchnerismo. Así, digamos, te lo digo, yo ya estoy escuchando, bueno, en balotaje nos taparemos la nariz y votaremos a Massa. Me parece que ahí está el centro de esto. Y por otro lado, yo creo dos cosas en términos personales y no políticos. Creo que Massa no es Alberto Fernández. Y también creo que el kirchnerismo es un fenómeno que viene muy cansado en su último tramo y me da la sensación de que no va a ser un estorbo, digamos, para un potencial gobierno de Massa. Entonces, negociando algunas cuestiones, obviamente, todos sabemos cuáles son, pero me parece que no va a ser un factor de estorbo en el gobierno de Massa como lo fue en el gobierno de Alberto. Entonces, yo creo honestamente que en el escenario que suba o Bullrich o Massa, me parece que 2024 va a ser un muy buen año. En el escenario de Milei, me parece que va a ser mucha inestabilidad. No puedo decir cómo puede llegar a ser una transición. Entonces, creo que eso puede ser un 2024 con mucha incertidumbre. Pero bueno, no sé si respondí un poco con lo que... Sí, y ahora, yendo un poco a la cobertura, ya de que estamos a jueves, ¿cómo es la brecha? Digo, estamos parados al 200% de brecha y me imagino que se viene una devaluación parecida a la anterior. Ahora, digo, en este marco, los fondos comunes de inversión compuestos por bonos, los ves con un riesgo de plan Bonex parcial, como fue en la época de Macri, ves los dólar link como un lugar donde puede haber cobertura. ¿Qué estás mirando en ese sentido? Mirá, a ver, vamos por parte. La brecha, obviamente, hoy está en un nivel muy alto en relación a lo que era histórica. Obviamente está la brecha promedio que uno mira de cosas entre 75 y 100%. Y bueno, la brecha hoy está desbocada. Se desbocó, insisto, en el último mes y medio, ¿no? Donde claramente el fenómeno de la explosión de la brecha tiene que ver con que en algún punto empieza a jugar, los pesos no van a existir más, bueno, comprar dólares como sea. Esa es la interpretación de la brecha. Es decir, cuando el escenario Milei entra a jugar con un grado de probabilidad, el que tiene pesos los deshace a cualquier precio, aún convalidando brechas del 200%. Yo creo que si eso no ocurre, y yendo a un balotaje o con Massa o con Bullrich, ya los tomo como un bloque, miren a lo que hemos llegado, me parece que la brecha se tiene que acomodar. De hecho, yo creo que
potencialmente puede desinflarse un poquito los futuros y el contado si llega a haber, digamos, algún escenario de balotaje. En ese sentido, los dólar link, el dólar link está bueno, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. El dólar link que empezó a salir en la tele ayer, ya empezaron a bajar el miércoles. Entonces, o el martes. Entonces, ¿qué te quiero decir? El timing del dólar link es muy difícil para un inversor minorista, porque lo compra cuando dice, uy, qué bueno para la evaluación oficial, y en realidad el bono ya subió, lo compra y termina perdiendo plata, porque es lo que va a pasar con la gente que estuvo comprando estos días, porque si vos mirás un gráfico del TB24, viene subiendo desde hace 10 ruedas, pero cuando empieza a salir como, uy, hay que cubrirse la evaluación oficial, el bono ya subió. Entonces, lo compras en los máximos y te comes la baja, porque después de la devaluación se pincha. Entonces, yo creo que en realidad para el inversor minorista termina siendo más negocio comprar el dólar caro, el financiero, el MEP, el contado, alguna obligación negociable o algo de eso, que rinden muy bien, digamos, son títulos que rinden más del 10% en dólares, hay muchos de muy buena calidad crediticia y me parece que en ese sentido hay una cobertura que es un poco más fácil de entender para el inversor. Y después, claro, la curva de pesos y los fondos de pesos, que tienen mucho SER, que tienen Badlar, que tienen depósitos, bueno, eso en un escenario de Milei en primera vuelta va a ser crema. De hecho, algo que yo creo es que los fondos que tienen mucho peso, incluso los money market, en un escenario de Milei en primera vuelta, una de las medidas que va a tener que tomar Massa es racionalizar un poco esa bola de pesos que hay ahí, porque el lunes se van a ir digamos, en un sopetón, digamos, a hacer cualquier tipo de activo en dólares. Entonces me parece que los fondos de pesos solo tienen posibilidad de ser una buena inversión en el escenario de Massa, digamos, o Bullrich, o un balotage, no tanto en el escenario de Milei en primera. Genial, Ari. Mil gracias. ¿Alguien más tiene para hacer alguna consulta? Teníamos una consulta acá por WhatsApp de cómo veías el tema del swap con China. Bueno, me parece que le da dólares a Massa, o sea, a ver, o sea, hoy es una medida positiva por el hecho de que te da dólares para esta transición. Entonces, insisto, ¿para qué lo va a usar? Para mantener a raya los dólares financieros y para tratar de ir liberando algo de importaciones, que digamos en este contexto está muy, muy complicado. Digamos, pero en este contexto uno lo debería leer como, bueno, es una bocanada de aire como para tratar de zafar estas semanas en esta transición tan importante que hay en este próximo mes. O sea, lo que va a ser desde el 23 de octubre para adelante y hasta diciembre va a ser probablemente el periodo más complicado para la economía argentina desde el año 89, digamos. Algo muy, muy complejo. A ver, me parece que si no hay más preguntas, podemos ir cerrando. Sí, se sumó gente ahí a lo último, por ahí si quiere aprovechar para hacerle alguna pregunta al orador. Ari, aprovecho que estamos acá. Mercado internacional,
qué pasa con Estados Unidos a horas del discurso de Powell. No, bueno, en general lo que se está esperando es que las tasas se mantengan, digamos, en estos niveles. Lo que pasó en las últimas semanas es que la tasa larga, o sea, lo digo para los que por ahí no están siguiendo mucho el mercado, digamos, la gran noticia de fin de año pasado y este año es la tremenda suba de la tasa de interés de la Reserva Federal, digamos, de Estados Unidos, que implicó, digamos, un endurecimiento del dólar y un fortalecimiento del dólar, ¿no? En ese sentido, la tasa pasó de niveles del 1,5-2 a niveles del 5%, cosa que es, digamos, uno puede invertir en el activo libre de riesgo al 5% en dólares. E incluso a principio de año, mitad de año, eran las tasas cortas, a 3 meses, 6 meses, un año. Hoy esto ya llegó a las tasas más largas de 10 años, prácticamente estamos a nivel del 5. Pareciera que esto tiene que frenar un poquito acá, ¿no? No, lo que pasa que, a ver, la realidad es que no podemos negar que el conflicto internacional que hoy empieza a surgir bélico, bueno, es una realidad, ¿no? Es una realidad, hay que ver cómo se traslada eso al precio de la energía, porque recuerden que toda esa zona es una zona muy delicada con el tema del petróleo, entonces hay que ver si esto, y normalmente en los periodos de conflictividad el petróleo sube, entonces probablemente tengamos ese escenario. Si el petróleo sube y se traslada a los precios y se recalienta la economía, como normalmente pasa en los periodos bélicos, probablemente tenga que subir un poco la tasa de interés. Pero digo, hoy ya la tasa está en niveles altos. La tasa está en niveles altos, digamos, respecto a lo que venía. Que entiendo va a seguir subiendo, ¿no? En noviembre se descarta que creo que sube un poquito más. Sí, son pequeñas subas, pero digamos, ya tiene un nivel que fuerte, digamos. Pero bueno, hay que ver cómo digiere, digamos, la economía el tema de la guerra. A mí me parece que ahí hay que seguirlo de cerca, sobre todo lo que pase con el precio del petróleo, ¿no? Y ahí las inversiones, digamos, para quienes tienen inversiones en CDRs, aumentos de tasa, todo esto reduce las inversiones en tecnológicas y pasamos a posiciones más defensivas. Y sí, fíjate que bueno, recortó bastante el mercado afuera, ¿no? De lo que había sido en el año, recortó fuerte. Sí, recortó fuerte. Sí, me parece que es momento para estar un poco más posicionado en cosas duras, ¿no? Más defensivas. Espero que el tema internacional, digamos, no sea un cisne negro y no escale, digamos, a niveles críticos, lo cual para Argentina sería muy complicado. Aún, digamos, podría ser un condimento extra, digamos, para toda esta transición que creo que, bueno, ya está todo dado, digamos, para que haya, digamos, un desmadre, ¿no? Bien, gracias. Bueno, Ari, te agradecemos muchísimo tu presentación, tu tiempo. La verdad que estuvo súper claro. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Estamos en contacto por WhatsApp o por llamada telefónica, por cualquier consulta que tengan, ¿sí? Estamos en contacto. Gracias, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao.